Promolibros. Descubriendo autores con Juan Luis Carrera. Ya está grabando. Bueno, la sexta entrega de Promolibros ya está aquí, ¿vale? Y en esta entrega tenemos al autor Carlos Martínez Conde, autor de la novela de ciencia ficción Las lunas de Tera, disponible en Amazon. Hola, Carlos. ¿Qué Hola. tal? Muy bien. Un poco nerviosillo, como te he comentado. Bueno, pero... tranquilo, que esto, no te creas que parece que yo también estoy tranquilo, pero yo siempre tengo mis nervios, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, La procesión va por sí, dentro, que sí, dicen siempre. sí. Muy bien. Bueno, la cosa es intentar relajarse, ir charlando. Como digo siempre, pues al final esto es una charla de colegas, ¿vale? No tiene más que eso. Y bueno, y darte a conocer y dar a conocer lo que es tu obra, ¿vale? Muy bien. Entonces, como te digo, tú tranquilo, no hay, es algo muy de andar por casa, ¿vale? Y la cuestión es pasarlo bien. Muy bien. Muchas gracias y gracias por la invitación y por traerme aquí a tu espacio. Un placer, hombre, un placer. Además, tenía muchísimas ganas, ¿vale? Porque eres el primer autor de ciencia ficción que viene, con lo cual yo creo que tenemos muchas cosas en común que podremos comentar. Si te parece, en otras ocasiones lo que suelo hacer es primero que el autor se presente, y en esta ocasión quería hacer algo diferente y quería primero presentar tu obra y después hablar sobre ti. Lo que pasa es que antes de eso, te quería dejar patente el hecho de lo que te decía, me hacía mucha ilusión de que vinieras, en especial porque creo que tenemos muchísimas cosas en común, ¿vale? Yo te voy a decir unas cuantas y tú me vas diciendo si tengo razón o no, ¿vale? ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso, ¿vale? Yo como trabajo muy poco en la documentación, al igual me equivoco en la mitad, pero vamos a intentarlo. Los dos nos dedicamos a la informática y concretamente al desarrollo de software. Verdadero. Venga, muy bien. Los dos somos catalanes. Yo soy de Lleida y tú eres de Barcelona. Sí, correcto. Los dos hemos escrito una novela de ciencia ficción. Correcto. Vamos bien. Los dos hemos publicado justamente el año pasado. También. Y para ambos es la primera novela que hemos escrito. Bueno, mejor dicho, que hemos publicado. Correcto. Sí, así es. Y yo creo que quizá la coincidencia más asombrosa es que los dos somos dos tipos maduros, interesantes y increíblemente atractivos. Bueno, yo más maduro que tú, seguramente. Mira, pensaba que me ibas a decir, hombre, yo más atractivo que tú, pero bueno. No, eso no. Vamos no te voy a hacer la iguales ahí. competencia por esto. Sí. Bueno, pues en como un ves, honroso empate. y además, ya, aparte de todo esto, creo que los dos estamos en Twitter, como aquel que dice, de forma reciente. O sea, tú me parece que te diste alta el año pasado, no, el otro año, en el 2021, quizá. Sí, a finales del 21 y precisamente por el motivo de que tenía la publicación inminente del libro y entonces por ese motivo y no otro. O sea, no soy muy de redes sociales, digamos. Pues ahí estamos igual. Yo también me di de alta poquito antes de publicar la novela porque, entre otras cosas, pues lo que te dice todo el mundo, ¿no? Pero que cómo vas a publicar una novela y que nadie sepa quién eres ni puedas interactuar con nadie, ¿no? Pues esa es la razón por la que yo también me di de alta en Twitter. Bueno, pues partiendo de esa base de que tenemos muchísimas cosas en común, explícanos un poquito qué son las lunas de Tera. Bueno, son relevantes en la novela. O sea, no tienen un papel muy destacado, pero están ahí todo el tiempo, ¿vale? O sea, realmente la novela transcurre en su práctica totalidad, bueno, excepto algún flashback en la Tierra, pero transcurre mayoritariamente en el propio planeta Tera, que es un exoplaneta que está situado a 28 años luz y tiene 3 lunas. Entonces, las lunas están ahí en todo el tiempo, van apareciendo en las descripciones, en diversos pasajes de la novela. Y bueno, en algún momento me pareció relevante incluirlas en el título y
por eso tenemos las lunas de Tera. Y mira, una pregunta que nos ha enviado Silvia Sanfederico, @ssanfederico, nos preguntaba algo que es, ¿qué es lo que te impulsó a escribir? ¿Y por qué escogiste la autopublicación? Bueno, pues vamos por partes. ¿Por qué me puse a escribir? En principio, el motivo es simplemente porque tenía una historia que contar. O sea, hay otros escritores que tienen desde muy temprano la vocación de escribir y entonces buscan temas sobre los que escribir. En mi caso fue al revés. De algún modo la idea vino a mí, tenía la historia en la cabeza y entonces pues a partir de ahí me entraron las ganas de escribirla. ¿Cómo me vino la idea a la cabeza? Pues bueno, en primer lugar porque soy bastante aficionado a la ciencia ficción, al tema de la exploración del espacio, o sea, un tema que siempre me ha interesado bastante. Y entonces, bueno, desde hace unas décadas ya se viene teniendo noticia del descubrimiento de exoplanetas, algunos de los cuales dicen que podrían ser incluso habitables. Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues yo empiezo a darle a la imaginación, empiezo a plantearme preguntas y empiezo a pensar, oye, pues ¿cómo sería viajar a uno de estos planetas? O el primer grupo que va a uno de estos planetas, que llega allí, pues qué cosas les pueden pasar o cómo sería o cómo verían ellos a la gente que se queda en la Tierra o al revés, o la gente de la Tierra cómo vería a los que se van, ¿no? O sea, un poco me empiezo a plantear todos estos interrogantes y a base de darle vueltas a todo esto es como surgió la historia de las lunas de Tera. ¿Y esto es algo que llevas tiempo escribiendo o fue algo así que de repente te surgió y empezaste a escribir o ya llevas tiempo dándole vueltas? La historia, no te puedo decir desde cuándo la tengo en la cabeza, o sea, desde hace muchos años. Ahora, el hecho de ponerme a escribir, pues bueno, influyen un poco las circunstancias personales, el tener tiempo para ello y tal. Entonces, bueno, desde hace unos años, pues por circunstancias del trabajo que hace que, bueno, en mi caso, me ha hecho que entre semana tengo que estar desplazado de mi domicilio habitual, con lo cual tengo tiempo por las noches en el que estoy solo y, bueno, pues una buena manera de emplearlo es en escribir esta historia que tanto me estaba dando vueltas en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? O sea, ¿cuándo empezaste, cuándo dijiste tú, venga, me pongo a escribir? O sea, que no quede únicamente como una idea que tengo en la cabeza, Mm. sino vamos a ponerlo sobre el papel. Sí, desde que empecé a escribir a velocidad de crucero, así ya con un poco de regularidad, son 4 años. Es lo Bueno, que está tiene muy bien. sí, es lo que tiene el trabajar y poder dedicarte a la escritura pues solo un ratito por las noches y no todos los días tampoco. Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente Sí, porque sí. yo he tardado como 10. Bueno, también es verdad que se han reescrito muchas cosas. Es lo que Sí. dices tú, al final no es un trabajo. O sea, si tú dijeras, bueno, me pongo desde por la mañana hasta por la noche mis 8 horas o mis 10 horas a escribir, pues evidentemente no a lo mejor no estás escribiendo todas las horas porque no te surge, pero tienes más tiempo para dedicarle, claro. Si dedicas a lo mejor, no sé en tu caso si haces como yo, que es cuando ya todo el mundo se ha ido a la cama, entonces tienes ese ratito que a lo mejor es 1 horita, 2 horitas, que estás Sí, relajado y tranquilo y ahí es donde te pones. sí, yo al contrario que tú, que me parece que tienes tienes un hijo pequeño, ¿no? Yo tengo Sí, 2 hijos, 5 añitos. pero son mayorcitos ya, entonces no tengo el problema de esperar que se acuesten y todo esto. O sea, cuando acabamos de cenar y de recoger todas las cosas, pues ya llega el momento en que me puedo poner tranquilamente a escribir. De todas formas hay que sacar el ratito y la motivación, porque no Sí. todos los días tienes las mismas ganas de sentarte, cuando además tienes un trabajo que ya has estado sentado muchísimas horas delante del ordenador, Sí, ¿cierto? es que este es el otro problema, bueno, en mi caso, y supongo que en el tuyo también, estamos todo el día en el trabajo sentados delante de una pantalla, y entonces, claro, no quiero emplear todo el tiempo libre que tengo en sentarme en otra Ya, pantalla, por mucho que me motive la escritura, ¿no? Sino que sí, a hay todos nos gusta que... pues salir a la calle, pasear, y todas estas cosas. Yo sí que es cierto que yo reconozco que desde la pandemia teletrabajo, ¿vale?
Con lo cual, quiero decir que donde tú me estás viendo ahora mismo es donde yo trabajo y donde yo escribo. Entonces, sí que alguna vez ha pasado que, evidentemente no todos los días, porque hay que de alguna manera organizarse con la familia, con los amigos, con otros quehaceres que tienes, pero sí que algún día que dices, no, mira, esta tarde ya mi mujer y el peque tiene sus planes, me quedo en casa escribiendo por la tarde, que cuesta menos que por la noche, ¿no? Y sí que es cierto que el hecho de decir apago el ordenador del trabajo y enciendo el mío, y tú dices, ostras, que no me he movido del sitio. Claro, ya Sí, no los solo, sales de la ya cueva. solamente por... Exacto, ¿no? Por salud también dices, tendría que levantar el culo de la silla. Y tanto. Pero sí que es verdad que, claro, por la tarde, con el sol aún, a veces cuesta un poquito menos ponerse. Pero bueno. No sé, ¿tú eres metódico en cuanto a me toca ponerme a escribir y me siento? ¿O esperas a que el día que te sientes más motivado, que tienes como más energía, te pones? Intento mantener una cierta regularidad, pero claro, al ser una actividad que la comencé en plan hobby, pues tampoco he querido obligarme ni forzarme. O sea, bastante presión tiene uno ya con el trabajo de cada día que, bueno, cuando haces una cosa por placer, pues tampoco quieres echarte más presión encima, ¿no? Sino que, bueno, es algo que lo haces por gusto, entonces, bueno, intentas hacerlo siempre que tienes un momento, pero tampoco sin poner demasiada presión. ¿La gente de tu entorno sabía que tú escribías? ¿O ha sido como una sorpresa al ver que has publicado una novela? No lo fui diciendo mucho. O sea, de hecho te puedo decir que en mi casa se enteraron cuando llevaba ya casi medio libro escrito. Es por eso que te comenté antes que como entre semana por motivos laborales estoy desplazado, pues lo empecé haciendo casi a escondidas y bueno, cuando se enteraron en casa yo tenía casi medio libro hecho ya. Y luego amigos y compañeros de trabajo y tal, pues lo fui diciendo pues quizás faltaban meses para la publicación. O sea, de hecho, en las redes sociales lo anuncié, debió ser en noviembre del 21 y la Ujú. publicación fue en mayo del 22. ¿Vale? Y en noviembre del 21 fue cuando ya dije públicamente en las redes, estoy preparando un libro y bueno, ya veremos a ver qué sale. Porque tampoco sabía muy bien dónde me metía, pero bueno. Claro, es que, no sé tú, a mí, en cierta manera, aunque tengo la novela publicada y tal, a mí siempre me daba apuro el decir, el explicarlo, ¿no? Como parece como, no sabes bien cómo la gente se lo puede tomar, si bien, si mal, Sí. o sea, cualquiera, seguramente muchos dirían, no, no, tú eres escritor, has publicado, eres escritor, ¿no? Pero a mí me cuesta decirlo. Es una cosa que, vale, yo sí, he escrito, he publicado, pero aún así ese rol, ¿vale? Que evidentemente no es el rol principal en mi vida en cuanto a profesional, pero me cuesta decirlo, me da como un poco de vergüencilla, no sé si te pasa a ti. Sí, también. Suscribo 100% lo que dices. O sea, me siento un poco como cuando te invitan a una fiesta y no conoces a nadie, pues es algo parecido. Mira, hoy justamente hablaba con un amigo, bueno, un amigo es un conocido, y me decía, dice, bueno, pero tú has publicado un libro, ¿no? Y digo, sí. Dice, es que yo no lo sabía. Claro, es lo que comentábamos, ¿no? No vas Ujú. diciéndolo por ahí. Y digo, bueno, sí, bueno, soy escritor así amateur y tal. Dice, bueno, no. Dice, eres escritor porque tú ya tienes Ujú. un libro publicado más Sí. que yo no tengo Ujú. ninguno. Ujú. Bueno, es una forma de verlo. Ujú. Pero sí que es verdad que hay que reivindicar el trabajo que supone, Ujú. porque al final te quitas de muchas cosas para poder escribir No, una claro. novela. Ujú. No, Pero y bueno, luego también te da muchas cosas, ¿eh? Te da sí, muchas no, satisfacciones después. y tanto. Y también comentar un poco bueno, que es una actividad que durante muchos años has desarrollado completamente en solitario, sin que, al menos en mi caso, sin que nadie me vaya explicando las cosas, ni revisando lo que hago, ni diciéndome si está bien o está mal. Entonces, bueno, el proceso de escritura de la novela me llevó 4 años. Pues durante 3 años, que más o menos ya tenía terminado el borrador, yo no sabía si lo que había escrito valía la pena o era un auténtico truño.
Ya, hasta que no empecé a recibir los primeros comentarios Sí. de los lectores beta, entonces empecé a creerme que la novela valía la pena y que era publicable. Yo creo que aquí también juega un papel importante he mencionado muchísimas veces el síndrome del impostor, que yo creo que además es un síndrome que independientemente de que te dediques a la escritura, si como yo te dedicas al desarrollo de software, ese también ya lo llevas de serie como Mm, programador, ¿no? Siempre la ujú, sensación esa de, ostras, los méritos que tengo quizá han sido por suerte o la gente cree que soy mejor de lo que soy, que después al final son paranoias que te montas tú solo, porque al final, si tú estás desarrollando un trabajo, estás desarrollándolo de forma correcta, si tú has conseguido publicar un libro y el libro te están diciendo que está bien, déjate de pensar todo el tiempo que ujú, quizás no lo estás haciendo bien o que no tiene el valor suficiente, ¿no? ujú, Para ser publicado, por ejemplo. ujú, ujú. No, claro, el problema era cuando nadie lo había leído todavía y no tenía comentarios. Entonces, claro, quizás el trasfondo que hay detrás son las ganas de hacerlo bien y eso te crea la inseguridad de no saber si vas a estar a la altura. Ahora, en mi caso, cuando empecé a recibir los primeros comentarios de los lectores beta, pues fueron bastante positivos, con lo cual en ese momento empecé a creerme que realmente Las Lunas de Tera era algo publicable y bueno, luego cuando lo publiqué y empecé a recibir las primeras reseñas y primeros comentarios de la gente que lo ha leído, pues entonces sí que fue, bueno, pues genial. Mira, hablando del tema de los lectores beta, desde aquí me gustaría reivindicar los lectores beta que ponen a parir tus novelas. Porque, si bien es cierto que, por norma general, pues muchas veces tu propio entorno más cercano, tus amigos, familia, se convierten en lectores beta, muchas veces tienden a decirte las cosas buenas de la novela y no incidir demasiado en las malas, ¿vale? Ujú, Eso, claro, no digo que sea tu caso, pero a mí, por ejemplo, me pasó, ¿vale? Entonces, ¿qué ujú, pasa? Que cuando solo incides en lo bueno, te va generando como una especie de sensación, una especie de burbuja, ¿no? En la que tú crees, ostras, ujú. a lo mejor aquí yo estoy haciendo una cosa que lo va a petar, ¿no? Hablando Sí. directamente. Claro, a mí me pasó como a ti, ¿no? Yo hasta el año pasado no empecé a acercarme a círculos de escritores, ¿vale? Yo vivía en mi mundo, había escrito algo, ya lo he explicado varias veces que yo tenía la novela parada desde hacía un año, quizá, o sea, la tenía terminada y la tenía ahí parada porque, justamente por lo que comentábamos antes, ¿no? No tienes la sensación que quizá a ti te gusta mucho porque la has hecho tú y la has hecho basándote en tus gustos, pero a lo mejor cualquier otra persona diría, bueno, pues esto es una castaña Ujú, y no hay quien se lo lea. Y en un arrebato yo lo publiqué. Pero sí que es verdad que cuando yo empecé a moverme por los círculos de Twitter, empecé a ver otros autores y empecé a ver autores que yo no conocía de nada, porque al final son gente anónima como ah, somos tú y claro. yo, pero después empiezas a leer cosas suyas y tú dices, ostras, que esta gente también está escribiendo muy bien, está Ujú, vendiendo muchísimo mejor que yo, ujú, tiene muchísimo más alcance que yo, y es como una bofetada, ¿no? De decir, ojo que no eres tú, porque claro, es lo que decíamos, ¿no? La gente habitualmente no conoce a nadie que haya publicado y cuando te conoce dice, ostras, pues qué gran logro, y, ujú. ¿no? Pero bueno, hay que tomárselo con modestia y con los pies en el suelo, ¿no? Porque No hay tanto. hablando vulgarmente te puedes flipar muy rápido, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas? No, es totalmente cierto lo que comentas. Es decir, hay muchísima gente que escribe, la mayoría muy bien, muchos llevan bastante tiempo en el mundillo y entonces, bueno, en el caso tanto como el tuyo como el mío, pues no dejamos de ser unos recién llegados que estamos ahí, intentamos enseñar nuestro producto y intentamos llamar la atención de los posibles lectores. Que es algo difícil, ¿eh? Porque somos Sí. muchos, Ujú. muchos, pero muchos. Pero bueno, al Sí, final es encontrar tu nicho y ujú, conseguir de que alguien se fije en tu novela en vez de la de otro, ¿vale? Aunque es verdad que hemos comentado muchísimas veces que, al menos en el círculo en el que nos movemos nosotros, no hay hay una competencia sana, quiero decir, porque, mira, sin ir más lejos, cuando tú has promocionado tu novela, yo te he retuiteado,
cuando tú has promocionado tú me has retuiteado a mí, o sea, quiero decir que cualquiera podría decir, jolín, los dos son de ciencia ficción. ¿Sería mejor intentar meter el codo para...? No, bueno, se pueden leer las dos. Sí, y tanto. No, eso Claro. no es o sea, es un concepto totalmente erróneo, ese tipo de competencia que comentas. O sea, esto no es como cuando se vende un coche, que si lo compra uno, pues significa que el otro se Es queda muy sin coche. buena, es En muy el caso de buena los libros, metáfora. es el mercado, digamos, que es más elástico, y el mismo libro, pues lo puede leer una persona, y si lo lee esa persona, pues puede llegar a más lectores. Pues es un mercado bastante elástico, saturado, porque hay mucho escritor y bueno, gente que tenga el hábito de leer, pues no hay tanto como para tanta oferta, pero aún así el mercado es elástico y, por ejemplo, un lector tuyo puede que al final pues le acabe interesando mi novela y viceversa. Exactamente. Volviendo a la pregunta que nos había hecho Silvia San Federico, ¿por qué escogiste Amazon? Porque escogí la opción escogí Amazon porque es la plataforma de autopublicación más, bueno, donde está todo el mundo. O sea, prácticamente, si no estás en Amazon, parece que no existes. ¿Y por qué la autopublicación? Pues por un motivo muy sencillo, y es que siempre se ha dicho que el camino más rápido entre dos puntos es la línea recta, ¿no? Entonces, el camino más rápido entre un libro y los lectores es la autopublicación. Ni editoriales ni intermediarios. Con esto, ¿qué quiero decir? Que alguien que sea un perfecto desconocido, como puede ser mi caso, intentar buscar editoriales, pues significa empezar a enviar la novela, que tarden meses o incluso años, eso sí te contestan, y tener la novela parada esperando a ver para publicarla. Y en mi caso yo tenía ganas de publicarla ya, después del tiempo que había empleado en escribirla, pues yo quería ya ponerla a disposición de los lectores, y me parece que la autopublicación es la opción idónea para los que somos desconocidos e intentamos abrirnos un poco de camino en este mundo. Que no es fácil, pero sí que es verdad que tienes el control absoluto. Ahí no hay dudas de lo que está ocurriendo con tu novela, tú sabes lo que se está vendiendo, lo que no se está vendiendo. Si se vende bien, es gracias a ti. Si no se vende bien, es culpa tuya, bueno, o de las circunstancias, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es verdad que es una vía muy rápida, ¿no? Porque no tienes que esperar. Yo, por ejemplo, lo que te dije, yo lo envié y a un montón de editoriales, y me acuerdo que una editorial me decía, lista de espera de 2 años. Y dices, justamente pensé eso, digo, 2 años, ¿en serio? Yo hice la prueba de enviar y mi plan B, sin duda, era Amazon. Pero no plan B como algo peyorativo, sino simplemente porque, digo, yo lo pruebo y sí. Sobre todo porque yo pensaba mucho en el tema de venderlo. Que yo vender se me da muy mal. Se me da muy mal. No sé a ti, pero a mí, bueno, lo que A comentábamos, mí ¿no? fatal Redes también, muy, muy mal también. sociales, tener que estar apretando ahí, venga, y buscar vías de promoción, lo que es la publicidad y todo eso, a mí todo eso se me escapaba. Yo decía, vale, escribir sí, pero ya venderlo ya es otro tema, que quizás tan o más difícil que escribirlo. Sí, que al fin y al cabo, tanto tú como yo somos técnicos y no somos comerciales. Entonces, Exacto, no exacto. tenemos Yo tenía la el... ilusión de que hubiera alguien que me dijera, tú tranquilo, que te cojo la novela, tú ya has hecho lo que tenías que hacer, tú tranquilo, que ya me encargo yo de venderlo, ¿no? Y yo sería ahí, bueno, pues a ver, ¿este mes cuánto ha sido, no? Que va, esto no funciona así. Yo creo que no funciona así ni en autopublicación ni en publicación tradicional, siempre y cuando no seamos alguien que ya venda por sí mismo, ¿no? Por la persona que es, por la figura que representa, ¿no? Sí, evidentemente. Escritores que ya son mediáticos de por sí, o gente que es conocida por otros motivos ajenos a la escritura, pero que se introducen en el mundo literario, pues esta gente tiene las puertas abiertas de todas las editoriales y les ponen Has, la alfombra has- roja. Pero Ha sido muy sutil ahí, ¿eh? Ha sido muy sutil.
no vamos a decir figuras, pero todos tenemos algunas en la cabeza que tú dices, ¿en Ya. serio has escrito un libro? ¿Y en serio llevas 60.000 unidades vendidas? ¿60.000 unidades vendidas? Da un poquito de rabia. Pero bueno, Y, que y- cada y a uno ver tiene si, su camino. y a ver si lo han escrito ellos o se lo han escrito. Claro. Esa, esa, esa sospecha siempre está ahí. Pero bueno. Volviendo a tu novela, nos preguntaba Carretgar, que estuvo aquí, fue el primer entrevistado, nos preguntaba qué fuentes de inspiración tuviste para escribir la novela. ¿Utilizaste alguna referencia literaria o en cuanto al cine o televisión? ¿Hay algo que dijeras, esto me gusta y yo creo que va a ser un poco la semillita? Pues la verdad, no, porque creo o quiero pensar que no hay ni en el cine ni en literatura, no hay muchas obras que traten el tema de la colonización de otro planeta del modo que lo trató, del modo en que lo abordó en las lunas de Tera. O sea, tanto en el cine como en la literatura hay muchos ejemplos del género de la ópera espacial, imperios galácticos, hay otro tipo de que es invasiones extraterrestres o humanos que visitan otros planetas y resulta que el planeta está habitado por seres gigantescos con formas de arañas o lagartos. O sea, en el cine hay muchos ejemplos de este tipo. Ahora, yo le he querido dar un enfoque más realista en el sentido de que, bueno, trata de la expedición de un grupo humano que llega a un planeta que en teoría es bastante parecido a la Tierra, tiene las condiciones de habitabilidad adecuadas para que los humanos puedan vivir allí y entonces también en la novela he huido de excesos y entre comillas fantasmadas, o sea, los problemas que sufren los protagonistas son problemas bastante del día a día, son problemas bastante mundanos, de manera que cualquier lector puede identificarse con cualquiera de los personajes en el sentido de que, bueno, si yo estuviera en esa misma situación, pues posiblemente me pasarían lo mismo o cosas parecidas. Hay una cosa que a mí especialmente me gusta, que es el tema de las naves generacionales, ¿no? Estas naves que llevan a un montón de gente para que empiece la vida en otro sitio. Tanto en algunas obras en las que lo tratan como que todos van dormidos y despiertan ya en destino, ¿no? Como es el caso de tu obra, como incluso obras en las que no van dormidos y tú sabes que durante el camino van a haber varias generaciones que incluso van a vivir en esa nave, ¿no? Esa idea me parece muy chula porque es algo que además se escapa de lo que nosotros podemos ver ahora mismo. Eso evidentemente ahora mismo no existe, en teoría podría existir, pero el hecho de que tú sepas que vas a pasar toda tu existencia en una nave, a mí me parece terrorífico. ¿Vale? A sabiendas de que al final los que van a sobrevivir van a ser tus hijos y tus hijos sí que van a vivir en un mundo en el que van a tener una calidad de vida muy buena, ¿no? Por suerte en tu novela eso no ocurre, ¿no? No, en mi novela he optado por la opción de la criogenización, en el cual la vida de todas las personas que viajan en la nave queda en suspenso. Piensa que el viaje dura 160 años. Entonces, durante todo ese tiempo, Un ratito. sí, no, bueno, 4 días. La- las vidas de los ocupantes de la nave permanecen en suspenso y despiertan en destino, es lo que has comentado antes. En el caso de las naves generacionales, pues es cierto, hay otros autores que han propuesto este tipo de aproximación. Es bastante inquietante, sobre todo por lo imprevisible que es, porque piensa que los que llegan al destino a lo mejor son los nietos o los bisnietos de los que se embarcaron en la nave. Exacto, O exacto. Es que es sea, eso. eh, Y o sea, después hay otra cosa que es muy interesante, lo de, claro, en el momento que te trasladas a un lugar tan recóndito, cualquier comunicación no es en plan, ay, que le va a llegar en media hora. No, es que no. le voy a dar un mensaje y van a pasar años. Y Ujú. eso a mí también me hace petar la cabeza. Ujú. Sí, este es un tema que en las lunas de Tera lo he abordado. O sea, el exoplaneta Tera está a 28 años luz y eso significa que cualquier comunicación entre la Tierra y Tera lleva 28 años de retraso. Con lo cual, está claro que la gente que va a ese planeta automáticamente pierde
todo vínculo con la humanidad de la Tierra. Es una civilización completamente aparte, independiente. Desde la Tierra no se puede ejercer ningún tipo de ni tutela ni control sobre lo que pasa allí. Porque imagínate que allí surja algún tipo de rebelión y tú quieres enviar unas naves a poner orden. Primero que cuando tú te enteres de la rebelión habrán pasado Sí, 28 años claro, hasta que tú te claro. enteras. Luego, si quieres enviar naves a poner orden, pasan 160 años hasta que llegan allí. O sea que no, cuando hablamos de colonización de exoplanetas fuera del sistema solar, estamos hablando de que la humanidad se divide y son dos humanidades distintas completamente. Mira, justamente a raíz de eso que comentas, hay una cosa que, pero no desvelar nada, pero hay una cosa que me pareció muy interesante, que era el hecho de plantear justamente el hecho de que si tú creas una nueva civilización, esa nueva civilización tiene que ser completamente nueva. O sea, es como cruz y raya con lo que teníamos anteriormente. O sea, intentar deshacernos de todo nuestro arraigo y empezar con desde cero completamente, ¿no? ¿Y cómo surgió esa idea? Mm, No sé cómo, pero ya te digo, pensando en la problemática que podría tener un grupo humano desplazado a un planeta en el cual han perdido la comunicación en tiempo real con la Tierra, pues yo creo que es uno de los problemas que se tienen que abordar, ¿no? Está claro, o sea, tú envías una expedición a un planeta, no vas a tener ningún control sobre ello. Entonces, en ese planeta, que van a hablar todos inglés, todos chino, o se van a dividir en territorios y cada uno con su trozo de tierra Exacto. para que luego se vuelvan Sí, sí. a pelear entre ellos. No, o sea, en principio, pues en las lunas de Tera, pues bueno, es uno de los temas que planteo y bueno, no sé si la solución que he propuesto es la adecuada o sería la mejor, pero sí, yo creo que es una de las problemáticas que puede tener la humanidad en el momento en que se empiece a expandir por el universo, si es que esto llega a suceder algún día. Claro, es que la cosa es aprender de los errores, ¿no? O sea, si hemos pasado por todo eso, por problemas de reparto territorial, ¿no? Por intentar conseguir lo que tiene el otro, la idea sería justamente una división tan sencilla como la del idioma, ¿no? Ujú, Claro, es bastante lógico el pensar, no, 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 todo eso ya sabemos que no funciona, vamos a intentar unificarlo, ¿no? ujú. Sí, exacto. Unificarlo y sin que el resultado sea que una de las culturas se impone sobre las demás, sino que dejamos todo atrás, o sea, religiones, ideologías, idiomas, todo. Hay que dejarlo atrás, plantear algo nuevo que sea realmente empezar de cero y esto que estamos empezando de cero, pues tiene que ser algo absolutamente neutro, o sea, que no sea un refrito bueno, Sí. una ampliación de alguna de las culturas que ya existen en la Tierra que se acaba imponiendo sobre las demás, que sea la buena y esa sea la que se acabe imponiendo, ¿no? O sea, que tiene que ser algo que surja totalmente de cero y bueno. ¿Tú has leído, por ejemplo, la trilogía del problema de los tres cuerpos? No, Allí no, todavía no. se tratan algunos temas, ¿vale? Básicamente, haciendo un poco referencia a lo que ya sale en la sinopsis, trata de una invasión, ¿vale? Eh, Se recibe como una especie de aviso de una invasión Ujú, y el primer tema que de alguna manera me parecía ciertamente novedoso era el hecho de que por la distancia de esa amenaza, la Tierra sabe de que está a 2000 años de que eso ocurra, ¿vale? Claro, para mí el hecho de intentar pensar en 2000 años me cuesta, ¿no? Porque claro, es ujú, algo, tú tienes como tus baremos de tiempo se basan en tu vida, ¿no? Tú dices, vale, pues en mi vida van a ser tanto, ¿no? 2000 años me parece un plazo de tiempo tan grande que cuesta mucho asimilar qué es lo que va a ocurrir y además mucho más si echas la vista atrás y dices, bueno, hace 2000 años, ¿cómo estábamos? ¿Vale? Entonces, la novela juega con el hecho de, vale, tenemos 2000 años para estar aquí, para conseguir sobrevivir a esto, ¿no? Y digamos que la novela van pasando los años, ¿vale? Van habiendo ciclos y justamente en un momento dado hay
digamos, una sociedad mucho más avanzada. Y justamente estaba lo del tema de lo que comentas tú, ¿no? Esa sociedad avanzada, por ejemplo, utilizaba un idioma que es me parece que era entre inglés y mandarín, o sea, ya tenían un idioma global, ¿vale? Con lo cual todo el mundo hablaba de la misma manera. Pero sí que al final era un refrito de lo que ya existe, ¿vale? También es cierto que si ya hay algo que existe, también sería difícil decir, bueno, vamos a partir de cero y vamos a hacerlo sin ningún tipo de base, ¿no? Pero bueno, eso sí que me pareció que estaba muy bien pensado, ¿vale? Y me gustó muchísimo. Entonces hemos dicho que tú a nivel de referencias no has utilizado, bueno, no quiero decir la palabra utilizar, pero no hay algo, no hay nada que detonara esa idea de ese viaje. O sea, Es lo que te he comentado antes, las noticias de los descubrimientos de exoplanetas. Entonces yo por mí solo pues empecé a pensar en darle vueltas en cómo sería el viaje, cómo sería la llegada, cómo serían los problemas que se encontrarían los que aterrizaran en este planeta totalmente desierto, donde todo está por hacer, cuál sería la relación o sí, la relación entre los nuevos colonos que llegan al planeta y la Tierra. O sea, son ideas que surgieron en mí, pero el detonante fue los descubrimientos de exoplanetas y la posibilidad de que algunos de ellos fueran habitables. No es, o sea, el detonante no ha sido en concreto ninguna obra de ficción. y a partir de esa semillita, ese interés que despertó en ti todo el tema de la exploración y ese digamos, el encontrar un planeta que fuera habitable y todo eso, me imagino que una gran parte, digamos, de la preparación de la novela es la documentación, ¿no? Ujú. ¿Qué tal fue la documentación? Porque si te pasa como a mí, que yo me volví muy obsesivo con no decir ninguna tontería, claro, eso te puede llevar muchísimo tiempo. Y sin saber si la gente realmente lo va a valorar, porque a veces dices, bueno, pues aquí podría yo meter, como ya pasa en muchísimas obras de ficción, tú que eres informático, tú ves alguna serie o televisión donde sale un informático y tú dices, venga, mal, pero no veis que esto es imposible que lo haya hecho. Yo, en cambio, a mí me daba muchísimo apuro Sí. que tratando con temas muy técnicos metiera la pata. Y eso me llevó a tener que investigar muchísimo, muchísimo, ya te digo, hasta de forma obsesiva. ¿Tú cómo abordaste todo el tema de la documentación? Un poco sobre la marcha y según la necesidad. Por ejemplo, en las lunas de Tera los protagonistas se enfrentan a una amenaza biológica y entonces, pues como mis conocimientos de biología son entre nulos y cero, pues sí, aquí sí que tuve que buscar información y con bastante miedo de no meter la pata, sobre todo en temas de estos. Otros temas más técnicos quizás también he tenido que buscar información, por supuesto, pero igual al estar más familiarizado en el ramo de la ingeniería, pues igual algunas cosas me han resultado más fáciles. Pero sobre todo en el caso de mi novela, cuando he tenido que buscar información sobre cosas de biología, pues es donde he ido más con mucho cuidado de no meter la pata. Pero al final o sea, al fin y al cabo se trata de una novela de ficción, no es un ensayo ni es una tesis doctoral. Entonces yo he optado por dar muy pocos detalles técnicos. O sea, doy los justos, voy dando alguna pincelada, así suelta, doy pocos datos, bueno, doy alguno, pero pocos. Entonces, los pocos o los escasos datos que doy están realmente calculados. O sea, de hecho, yo tengo una hoja Excel con datos de Tera, pues, la masa, el periodo orbital, la gravedad. O sea, tengo una serie de datos y para algún dato aislado que sale en algún pasaje de la novela, pues el dato está ahí y está calculado. Entonces, el lector que no tenga un trasfondo muy profundo en cuanto a conocimientos de ciencias, pues igual le da igual o le pasa desapercibido. En cambio, si hay algún lector que sea muy aficionado a la astronomía o a la astrofísica, pues igual es posible que vea el dato y diga, pues esto me cuadra con lo que es el resto de la historia.
Y entonces, en este caso espero que lo puedan apreciar. Ya los hay, ¿eh? Lectores así. Yo tenía uno que me acuerdo que me dijo, es que vi que habías puesto no sé qué, lo busqué por internet y era verdad. Y le hizo muchísima gracia, ¿no? Porque él asumía que, bueno, que yo ahí me lo había inventado porque dice, esto no puede ser verdad, que haya estado investigando este detalle tan tonto, ¿no? Pero yo creo que al final es lo que dices tú, hay lectores bueno, pues que pasan por encima y hay lectores que ese tipo de detalles les gusta, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, yo creo que es buscar lo que dices tú, es buscar el equilibrio entre verosimilitud y que sea entretenido, porque al final si te metes ahí algo muy sesudo, pues la gente también se aburre, ¿no? En cuanto al De tema de acuerdo. los personajes, mira, voy a aprovechar una pregunta que hizo VM Agustina, que también estuvo aquí en el programa. ¿Vistes alguno de tus personajes con el carácter de personas de tu entorno? Viene a raíz un poco de la conversación que tuve con ella, con el hecho de que a veces tendemos a utilizar gente de nuestro entorno para crear los personajes. En mi caso, es posible que haya utilizado algún rasgo aislado de alguien para incorporarlo a alguno de los personajes, pero no hay una correspondencia uno a uno de decir, mira, pues el personaje es fulanito de tal. No, o sea, una correspondencia así uno a uno no existe. Algún rasgo aislado, pues evidentemente sí que he tomado algún rasgo de algún conocido, amigo, pues lo he incorporado al personaje. Muy bien. Pues llegado a este punto te voy a decir más o menos qué es lo que me ha parecido a mí, ¿vale? Hay que tener en cuenta que yo al final soy un lector más, ni pienso sentar cátedra ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, son apreciaciones mías personales y mucho más cuando, a ver, al final yo soy lector de ciencia ficción, quiero decir, a mí ya me tienes la mitad ganado, ¿vale? Entonces, sí que te voy a decir que al principio cuando empecé a leer la novela, me descolocó un poquito la forma de escribir, ¿vale? Y me daba la sensación como que estaba la forma de escribir muy forzada, ¿vale? Pero espera que ahora, tú ya estás empezando a sudar, pero tranquilo que no, ¿vale? Me recordaba mucho a la forma de escribir, por ejemplo, de Isaac Asimov o de Arthur C. Clarke, ¿vale? O sea, como una forma de escribir un tanto anacrónica, ¿vale? Esa es la primera percepción que tuve, ¿vale? Pero sí que es verdad que la percepción que tuve era totalmente errónea. O sea, yo tenía la sensación de que era una escritura anacrónica, pero no por el hecho de que fuera anacrónica, sino porque escogías muy bien las palabras que utilizabas, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Que creo que estamos muy habituados a que cuando alguien escribe utilice palabras muy llanas y sin complicaciones, que en el momento de que empecé a leer tu novela jolín, después ya lo valoras, porque dices, ostras, podría haber utilizado otra palabra cualquiera, pero no, has cogido la palabra que tocaba en ese momento, ¿no? Y a medida que tú vas leyendo, ya te vas metiendo más en la novela y lo vas agradeciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que la primera entrada dije, ostras, si yo cogiera un libro de Asimov, que siempre tienes esa cosa de Asimov, aparte de su forma de escribir, evidentemente también te tienes que meter en el contexto de la época en lo que escribía, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, hacía mucha hincapié en las nucleares, como si fuera la bomba, eso. Pues vaya metáfora que también he hecho. Quiero decir, como si fuera súper moderno, ¿no? Pero aparte de eso era la forma de escribir que estaba muy cuidada, ¿no? Y eso es lo que yo he encontrado en tu novela, ¿no? Me ha gustado el hecho de que cuides mucho la forma de escribir para que cuando cuando tú, por ejemplo, explicas un objeto, no utilizas una frase para explicar el objeto cuando hay una palabra para decirlo, ¿vale? ¿Ves? Al final no era malo. Pero el camino ha empezado mal, pero No, no, al final era pues, bueno. te agradezco la apreciación, el comentario y bueno, forma parte de mi particular obsesión por querer hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de utilizar palabras comunes, pues es casi de primero de escritura, o sea, lo primero que te dicen en cuanto a si quieres tener un estilo correcto, pues lo primero que te dicen es no utilizar palabras demasiado comunes, sino que siempre hay alguna palabra justa para definir lo que quieres decir. Entonces, bueno, es a Con veces hay esto que... quiero Sí. decir que son palabras, porque alguno puede pensar, bueno, es que ahora voy a tener que coger la novela
con un diccionario. No me refiero a eso, ¿eh? Porque yo he cogido novelas que dices, bueno, aquí me han metido con pala algunas palabras que yo he tenido que, porque yo leo con un Kindle y tengo el diccionario en el propio dispositivo, que eso va muy bien. Sí. En tu caso no es que tenga que buscar las palabras, porque no son palabras que a lo mejor no puedas saber cuáles son, sino que simplemente escoges la que toca, ¿vale? Cuando hay otro símil mucho más sencillo, pero que tendrías que añadirle adjetivos para acabar de explicarlo, ¿no? Simplemente es eso. Yo también estoy a favor de que los libros se puedan leer fácilmente, que no tengas que estar todo el rato No, claro, consultando. por supuesto. Pero bueno, que eso también depende de cada uno. A Sí, lo, a es lo que que uno puede parecer una palabra muy complicada, para otro no. es muy distinto buscar cultismos o palabras excesivamente rebuscadas, que eso no es deseable en ningún caso, y otra cosa es buscar la palabra adecuada, que a lo mejor no es una palabra que se utiliza en el lenguaje coloquial, hablado del día a día, pero tampoco es una palabra que resulta desconocida y que la mayoría de los lectores la conoce perfectamente. Bueno, yo simplemente lo digo por si a alguno le pasa un poco lo que me ocurrió a mí, que le dé un poquito de margen al libro, ¿vale? Para habituarse a esa forma de escritura, porque al final es lo que digo que se agradece. Después la otra cosa que me gustó, ¿vale? Fue que pudiendo hacer una historia lineal desde el punto en el que deciden hacer ese viaje a Tera, o sea, ir haciendo, digamos, un transcurso lineal del tiempo, me pareció que fue un buen recurso no, vamos al meollo, que es ir a Tera, y después ya te iré explicando cositas, haciendo pequeños flashbacks, para que entiendas un poco las inquietudes de cada uno de los personajes, ¿no? Y ese trasfondo que tienen y lo que les ha llevado a estar allí, ¿no? Sí, es un recurso que me ha permitido, bueno, enriquecer un poco la historia, que no sea simplemente llegan al planeta, tienen X problemas, los solucionan y ya está. Sino que, bueno, he utilizado el recurso de los flashbacks para, bueno, explicar un poco el trasfondo, el pasado, las motivaciones que tenían los mismos personajes en la Tierra, también para explicar un poco cómo era la sociedad en la Tierra y qué motivos podían impulsar a la gente para emigrar a otro planeta. Y yo creo que el resultado es algo que rompe un poco la dinámica, o sea, rompe la rutina, la linealidad de la historia, y creo que es positivo. Tiene un efecto, un resultado bastante satisfactorio, creo. Mira, te quería preguntar, porque cuando tú empiezas a escribir la novela, hago un pequeño paréntesis en mi opinión sobre la novela. Cuando tú empezaste a escribir la novela, ¿tú sabías todo lo que iba a ocurrir? ¿O tú te pusiste digamos, en el lugar del protagonista, en este caso, y fuiste viviendo la situación y diciendo, a ver, ¿y ahora qué me encontraría? ¿Y qué pasaría si ahora, o tú ya tenías más o menos un plan de principio a fin de lo que iba a ocurrir? Sí, bueno, me estás preguntando si soy escritor de mapa y la respuesta es que Sí. es un sí, claro. Sí, es lo que se dice escritor de mapa o de brújula, ¿no? O sea, el escritor Exacto. de mapa es el que tiene todo el esquema ya hecho y sabe cómo se va a desarrollar la historia y cómo va a terminar. El escritor de brújula es el que empieza a escribir y sobre la marcha va Y a ver qué decidiendo. pasa. En mi caso lo tenía todo planificado. Tal vez sea Mira, de pues, formación profesional por el hecho de ser ingeniero, que antes de empezar un proyecto siempre tienes que tener los planos y los requisitos bien claros. Y bueno, eso no quita que durante el desarrollo haya hecho algún cambio o haya cosas que haya decidido sobre la marcha. Pero principalmente ya tenía, o sea, antes de empezar a escribir ya tenía toda la historia decidida y planificada, ya sabía más o menos el número de capítulos que iba a tener, cómo se iba a estructurar en las 3 partes, etcétera. O sea, lo tenía todo pues bastante planificado. me gusta la respuesta porque quizá eres el primero que categóricamente dices que eres de mapa, porque hasta ahora todos, de alguna manera, algunos más o menos, pero casi todos tiraban más por la brújula. Sí que es verdad que la brújula tiene el riesgo de que podría ser que te encontraras en un momento dado en una situación en la que no supieras salir. Pero bueno, dentro de una misma novela que no está publicada, pues aún tiene solución, ¿no? Es peor si dijeras, me hago 4 novelas, ¿no?
y en la quinta me doy cuenta que en la primera la he liado, ¿no? Sí, o imagínate que tienes la novela casi terminada y te das cuenta de que tienes que reescribir desde la mitad porque, por el motivo que sea, por cualquier cambio que se te haya venido a la cabeza en ese momento. Pues mira, hablando de eso, continúo con mi opinión y te digo que creo que la novela es un buen punto de partida, ¿vale? Y que acaba donde tiene que acabar, ¿vale? No, evidentemente no voy a decir en qué punto acaba, pero acaba donde tiene que acabar, porque si no hubiera acabado donde acabó, hubieras necesitado el doble de páginas, ¿vale? Pero yo me quedé con ganas de saber qué pasa después. ¿Lo voy a saber? ¿Qué te parece? Ha Pues, sido muy sutil esto, ¿eh? pues aquí no lo he no lo he anunciado mucho en las redes, pero bueno, primicias promo libros. Sí, estoy trabajando en una secuela de Las Lunas de Tera. Vale, bueno, ya nos Sí, podemos quedar tranquilos. sí. O sea, no será bueno, también te adelanto, no será exactamente una segunda parte, o sea, no empezará justo donde termina Las Lunas de Tera, sino que la acción arrancará unos cuantos años después, pero permitirá ver cómo ha ido evolucionando y qué nuevos problemas tiene la nueva civilización que se está desarrollando en Tera. Es que es eso, yo me quedé con ganas de saber, bueno, ¿y ahora qué pasa? O sea, porque al final abres un abanico de posibilidades que te dan ganas de saber, bueno, ¿y esto va a ir bien? ¿Va a ir mal? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a llevar bien? ¿Se van a Sí, matar entre ellos? O sí, claro, sea, es que esto es un filón, que estamos hablando de claro, exacto. una comunidad de personas que llega a un planeta y llegan. Y a partir de ahí puedes desarrollar la historia todo lo que te apetezca, lo que te apetezca. Puedes sacar subtramas, spin-offs, como se dice en el cine. O sea, es un filón. Bueno, En mi a ver caso si yo nos estoy está oyendo trabajando con... Netflix, ¿no? A ver si Netflix nos oye, Sí. que nunca nos oye. No, pues a ver, Sería un buen momento, toquemos ¿eh? madera. Para que se conectaran. Sí, Em, dime, perdona, que te he cortado. no, decía que en este caso pues he empezado a trabajar desde hace poco en esta secuela y a ver, al ritmo que voy, pues estoy trabajando en escenario optimista. Podría estar para el 2025. Escenario optimista. Si no, pues 2026 o cuando salga. Al ritmo que voy, pues dedico el tiempo que puedo dedicarle. Las lunas de Tera me llevo 4 años. Yo espero que con la experiencia que he adquirido la nueva novela me lleve solo 3, pero bueno, habrá que verlo. Yo creo que se aprende mucho de la primera, ¿eh? Bueno, al menos hablo por experiencia. Yo la primera tarde, lo que te digo, 10 años, sí que es verdad que los primeros años fue mucho, pues me pasó un poco como a ti, ¿no? Tenía una idea en la cabeza, vas leyendo noticias, vas documentándote, tampoco, simplemente por pura curiosidad, empiezas a escribir algunos relatos cortitos, los vas juntando y tal. Pero ahora, por ejemplo, lo que estoy escribiendo, o sea, estoy escribiendo muchísimo más deprisa de lo que estaba escribiendo en la primera. También es verdad que a lo mejor tengo más motivación, porque al final, hasta que no publicas, tú dices, bueno, pues esto, ¿qué prisa hay, no? Si no lo va a leer nadie, ¿qué más te da? Pues lo haces como un hobby, pues cuando te apetece bien y cuando no, no. Y yo creo que hay cositas que se van aprendiendo sobre la marcha y que después te ayudan a escribir las siguientes obras. Sí, y no solo el aprender, sino también el tener referencias, porque es lo que había comentado antes, que cuando escribes la primera novela y nadie revisa tu trabajo, nadie te explica cómo se hacen las cosas, pues tú no sabes si lo que escribes está bien o mal. Entonces, ¿qué pasa? Que uno quiere hacer las cosas lo mejor posible y yo reconozco que con las lunas de Tera en algún caso me he obcecado demasiado con la escritura de algún capítulo o de algún pasaje en concreto y me he quedado atascado intentando reescribirlo lo mismo 1000 veces hasta que quede, si no perfecto, pero que quede lo mejor que soy capaz de hacer. Como por ejemplo el primer párrafo, o sea, tú antes has comentado el comienzo de las lunas de Tera. Yo soy incapaz de decirte la de veces que he reescrito esos primeros párrafos. Sí, a mí también me pasó, porque supongo que tienes en la cabeza de que
como salen tantos manuales de escritura, ¿no? Y en las primeras páginas tienes que enganchar. Sí. Es verdad, porque si las primeras páginas no enganchas, hay mucha gente que no tiene la paciencia de decir, bueno, vamos a dejarle un poquito de margen a ver cómo mejora la cosa. Pero dime la verdad, si tú ahora cogieras la novela, algo cambiarías. No, seguro. O sea, es que yo creo que no acabaríamos nunca. Yo No. decidí un día, no lo toco más, bueno, decidí un día, como que dice hace un mes, porque volví a hacer la republicación de la novela y volví a repasarla entera y volví a tocar cosas. Pero tiene que haber un día que digas, mira, ¿cómo está? Ya no lo toco más, porque es que si no, estarías toda la vida tocándolo. Siempre sacarías alguna cosa que no te gusta. Sí, sí, es cierto. Y cada vez que la lees, pues siempre, aunque solo sea cambiar una coma de sitio, pero algo cambia seguro. O sea, nunca la das por acabada. Pero en algún momento hay que darlo por terminado. En mi caso, Sí. como me quería presentar al premio Amazon, pues ya tenía más o menos la fecha de principios de mayo para publicarla, y entonces ya tenía claro que bueno, la novela tiene que salir y salió durante la primera quincena de mayo. Pero es que si no, si te dedicas a repasarla y a releerla, No, es no, que no terminas nunca. no. Y yo creo que también si nosotros dedicáramos profesionalmente a esto, al final ahí sí que ya no hay tu tía. O sea, tendrás tus plazos, tendrás que cumplir, una vez ya está publicado eso ya no se puede tocar, y es distinto, ¿vale? Me imagino que también la forma de trabajar cambia mucho, porque al final nosotros nos movemos también mucho por nuestros propios intereses y por escribir lo que nos gusta, y habrá mucha gente pues que al final no pueda escribir lo que quiera, sino lo que el mercado en ese momento requiere, ¿no? Sí, exacto. O en el caso de escritores que tienen un editor que les dice, no, la novela tiene que tener X páginas, o mete más relleno Exacto. porque no llegas, o quita esto porque son demasiadas. O sea, en el caso de los autores independientes, pues tenemos esta ventaja de que primero lo hacemos por placer, segundo hacemos lo que queremos y cuando queremos, o sea, no tenemos un editor encima que nos esté imponiendo plazos, y luego somos 100% responsables del contenido. Nadie nos dice añade esto o quita lo otro. Siendo autopublicado, ¿qué es lo que tú encuentras que es más difícil? ¿Qué es lo que a ti personalmente te cuesta más de todo esto de la autopublicación? El darte a conocer. Y más que nada porque, bueno, por la cantidad de oferta que hay, aunque ya lo hemos comentado. Hay tantos autores y la mayoría buenos y además conocidos bueno, conocidos dentro del mundillo de autores indie, ¿no? que decimos. Sí, hay tantos que, claro, tú eres ahí el recién llegado, intentas buenamente hacerte ver lo mejor que puedes. Entonces, esta es la parte difícil, llegar realmente a tu posible público. Mira, aprovecho que Jonás Ramírez nos preguntó ¿qué opinas de panorama literario en España? Y yo añadiría, y concretamente de lo que es el circuito de autopublicados o de publicados en editoriales pequeñas. ¿Qué opinas en general? Mm, En principio, bueno, pues, lo hemos hablado ya. Quizás el único problema es que hay mucha oferta, y luego el mercado de lectores. O sea, si tú miras, no en el mundo de gente dentro de los grupos de literatura, sino en tu entorno personal, pues gente que tenga el hábito de leer, hay realmente muy poca gente. Entonces es un mercado que está muy, muy saturado, con mucha oferta. En la mayoría de los casos muy buena. En otros casos no tanto, porque la autopublicación también tiene esto, que como no hay ningún filtro, que a nadie se le impide subir el libro y publicarlo, pues es cierto que puede haber de todo. Pero la mayoría son obras que valen la pena y que están ahí esperando a que alguien les dé una oportunidad. Sí, es cierto. Tiene yo creo que las dos vertientes, ¿no? El hecho de la posibilidad de. O sea, el hecho de que cualquiera puede publicar como algo positivo, ¿no? Y justamente que cualquiera puede publicar también por el lado negativo, ¿no? El decir, puede ser que alguien que no ha dedicado lo suficiente a su obra publique, y entonces alguien que se quiera acercar a digamos,
este mundillo de los autopublicados se encuentre con una obra que no tiene una calidad demasiado buena y diga, pues ya está, todos son así, ¿no? Ese es el riesgo también que tiene, supongo, el hecho de que, como dices tú, ¿no? Pues en Amazon, tú puedes publicar en Amazon, nadie te va a decir, oye, esto dale una vuelta porque aún le falta un poquito, ¿no? Eso no te lo vas a encontrar. No. También es cierto que... No, sí, correcto. También es cierto que con ciertas editoriales pequeñas o de coedición o de autopublicación, eso también ocurre. Porque al final tiene un modelo de negocio que es publicar, sin más, y también te puedes encontrar de que cojan una obra, no se hayan preocupado de ver si está bien o mal, y para adelante. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, yo creo que eso al final le hace un flaco favor incluso a su propia firma, porque al final se encuentran que están Sí, publicando libros que cualquiera se lo coge y dice, bueno, pero esta editorial que está publicando, ¿no? Pues mira, otra cosa que te quería preguntar, aprovechando que los dos somos informáticos, es el tema del ChatGPT o ChatGPT, según como se diga, que está tan de moda y se está utilizando en muchos ámbitos. Yo personalmente lo estoy utilizando para temas del trabajo, ¿vale? Sí que es cierto que considero que tienes que tener cierta supervisión, esto no es la panacea, no es en plan, me va a hacer el trabajo. O sea, hay como mucha gente que dice, no, es que el chat GPT nos va a quitar el trabajo. Bueno, yo no sé dentro de 2 años cómo va a ir la cosa, pero ahora, a día de hoy, yo es como si tuviera un becario haciéndome cositas, ¿vale? Pero un becario no le dejas que lo haga todo, cuando te da algo que te ha hecho, no lo das por bueno, siempre lo revisas tú. Y digamos que esa es mi relación con el ChatGPT. No sé en tu caso si lo estáis utilizando a nivel profesional o... No. A nivel profesional no lo utilizamos en absoluto y a nivel personal poco más que de pasatiempo, para poca cosa más. En alguna ocasión que he hecho alguna búsqueda y veo que el chat GPT cuando no sabe algo se lo inventa. Entonces, realmente lo que te Exacto, diga te lo ahí tienes está, que, has lo, dado ti- con lo la tienes clave. que, lo tienes que coger con pinzas y contrastar todo lo que te diga. Y luego también que Es, tienes tampoco es que te lo haga todo, porque tienes que tener mucha habilidad para darle el prompt que llaman, o sea, darle las indicaciones para que te dé lo que tú quieres que te dé. O sea, que también bueno, es se ve que ahora una ya dan habilidad a desarrollar. cursillos, dan cursillos de cómo generar prompts para sacar la información que tú te interesa, ¿no? Yo ya te digo que, a ver, lo utilizo un poco, tampoco es que ahora digamos, no, es que me está trabajando para mí. No es así, no, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que algunas cosas muy puntuales, más que nada, sobre todo automatismos, de estos automatismos que te dan mucha pereza hacer, no las hace mal. Pero sí que es verdad que después, cuando he hecho algún experimento de hazme tal código, de repente se crean funciones que no existen o le dices, oye, pero esto está mal. Ay, sí, perdón, es que esto no existe realmente. O sea, vamos a ver, como dicen algunos, es un poco cuñado, ¿no? Sabe de todo, nunca te Sí. dice que no. Jolín, si no sabes... Creo que quizás les ha faltado implementar la parte de honestidad y decir, mira, pues fíjate que de esto no Sí. sé. Él sabe de todo. ¿Qué pasa? Que en el caso a lo mejor de bibliografías, de hechos históricos, que ya de por sí pone un pie abajo que te dice no te fíes de los hechos o de tal, que pueden ser falsos, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo, del desarrollo de software, que es tan flagrante de que si está mal hecho se nota, ahí es un poco preocupante, porque si lo coge alguien que no tenga ciertos conocimientos y Sí. dice, venga, pues lo que me da es bueno, se puede liar muy gorda. Yo te preguntaba esto más que nada por el hecho de llevarlo digamos, a la vertiente literaria, ¿no? El decir, si tú has hecho alguna prueba de decir, venga, créame un texto o proponme una frase o algo similar.
A ver, para la novela no, porque cuando publicamos nuestras novelas, el chat GPT todavía no estaba, todavía no era conocido por el gran público, y entonces no lo utilizamos. Y ahora, a ver, alguna prueba he hecho, pero claro, es que encuentro que las respuestas que da son demasiado genéricas, que no me parecen adecuadas para llegar a incluirlas en una novela. Entonces, alguna vez simplemente por pasatiempo he dicho, escribe un relato o una historia de tal. Y claro, sí, te escribe una historia, pero todo como muy genérico, que parece que la historia no tiene interés y los personajes no tienen vida, parece, ¿no? Es todo como muy aséptico. Sí, eso es lo que he leído en algunos foros, de que te hace textos que están bien estructurados, pero como que le falta esa chispa, ¿no? Que le damos nosotros, ¿no? Porque al final, a ver, lo que hay detrás son patrones y eso no se puede evitar. Pero sí que, por ejemplo, a mí me pareció muy curioso. Una vez quise hacer una prueba, yo había hecho un pequeño párrafo y tenía dudas si se entendía, ¿vale? Yo le quería dar quería meterle una idea a esa frase, pero una idea muy sutil, porque claro, la gracia era justamente eso, ¿no? No decir algo claramente, sino dejarlo por encima y a ver si el lector lo pillaba, ¿no? Y se me ocurrió preguntarle al chat, ¿no? Decirle, le doy un texto y le dije, ¿qué te sugiere esto? Y me sorprendió porque dio en el clavo con lo que yo quería, con lo que yo estaba intentando transmitir. Y bueno, que evidentemente eso no quiere decir nada, porque puede ser que el chat lo haya pillado y después un lector diga, Exacto. que te referías a eso, ¿no? Pero ese nivel de sensibilidad me llamó la atención, porque no pensaba que lo fuera a pillar. Sí, Y sí, a es algo veces que sí. te da que pensar, ¿no? O sea, a mí se me escapa. Personalmente, mira que me dedico al desarrollo de software, Sí. pero a mí se me escapa cómo funciona esto. No, es algo que ahora está empezando, o sea, al menos a nivel de conocimiento por el gran público está empezando ahora y claro, quién sabe dentro de 20 años cómo estará el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Si realmente habremos alcanzado esta singularidad que tanto predicen los libros de ciencia ficción, de que las máquinas empiecen a ser más inteligentes que los humanos, pues no sabemos si estamos a punto de llegar a eso Alguna o... habrá que ya lo es, ¿eh? También depende si lo comparas con la media de los humanos o con alguno en particular. Sí, sí, exacto. No vamos a entrar ahí. Pues bueno, más que nada eso, creo que es un tema que está ahora muy de moda Sí. y quería aprovechar para sacarlo. También es verdad que leí una noticia por ahí que decía que un señor se había dedicado a hacer textos con el chat GPT y que se había dedicado a publicar libros y que los estaba vendiendo. No sé si es cierto o es un rumor, pero si es cierto, claro, eso suscita un dilema que es, si eso te funciona, ¿qué pasa en el momento en el que eso se sabe de que no has escrito tú, ¿no? Claro, esa persona puede ser que esté ganando dinero, pero en el momento que diga, ostras, ya esto me está funcionando y quiero dedicarme activamente a eso, es que, claro, es que has publicado varios libros que no has escrito tú. Cuando tú seas el que vaya a escribir, ¿qué va a pasar, no? O a lo mejor no, a lo mejor esa No, persona si el sigue autor tirando si millas con los lo que hay publica y no y informa de seguirá que exprimiendo están el creadas... ChatGPT, ¿no? Supongo que al final es como cuando Exacto. tienes un negro, ¿no? Que te escribe las novelas. Bueno, para acabar, vamos a hacer un pequeño cuestionario para que los oyentes te puedan conocer mejor. Preguntas cortitas con respuestas igual de cortitas. ¿Cuál es tu libro favorito de ciencia ficción? Hay varios, pero sobre todo los que más he leído, que son los de Arthur C. Clarke, yo me quedaría con Cita con Rama. Esto sí que es ciencia ficción y además dura. O sea, hay bueno, explicaciones, hay algunos pasajes que parece que te explican hasta los principios físicos de algunas cosas y me parece muy interesante. Mira, aprovecho justamente lo que acabas de decir para preguntarte, para los que no suelan leer ciencia ficción, ¿qué se considera ciencia ficción dura? Porque tu novela está, digamos, dentro de esa categoría. La clasificación típica, ciencia ficción dura, blanda, o sea, la dura se entiende que es la ciencia ficción
que se parece más a una posible realidad en el futuro, y la blanda es la que, digamos, que se acerca más o tiene más en común con la fantasía. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si para viajes interplanetarios de un sistema a otro, si se emplean viajes hiperlumínicos o viajes a través de agujeros de gusano y tal, bueno, los agujeros de gusano pues tienen una base científica, entonces ahí estarían un poco en el límite. Pero en la aproximación que he dado en las lunas de Tera, pues se trata de naves que viajan a un 15 o un 20% de la velocidad de la luz, la tripulación y los pasajeros van criogenizados. Entonces le he dado una aproximación que es más posible a una hipotética realidad en el futuro. Entonces, esta sería un poco la diferencia entre la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. Mira, justamente me lo pones a huevo para que te pregunte algo que tiene relación justamente con eso. Y es que cuando te encuentras con alguien que le gusta mucho la ciencia ficción, al final siempre le das a escoger entre dos, digamos, dos vertientes, ¿no? Que serían Star Wars o Star Trek. ¿Tú hacia dónde...? Yo sospecho que, bueno, a lo mejor me equivoco, pero ¿hacia dónde qué es lo que más te tira? O sea, ¿cuál de las dos te gusta más? Bueno, primero que hay debates bastante acalorados con respecto de si Star Wars es ciencia ficción o no. O sea, Sí, en podría principio, ser blanda, pero muy blanda. sí, es muy blanda, o sea, es casi más de fantasía. Lo que pasa es que yo no soy partidario de interpretaciones restrictivas, entonces yo no voy a ser quien diga que Star Wars no es ciencia ficción. O sea, una afirmación así Que tan... no te ha dicho nada, ¿no? en- en- Que está aquí. Ahora, respecto a la pregunta que me haces, a ver, te voy a decir Star Wars porque las he visto todas. De Star Trek no lo he seguido tanto, aunque las dos son interesantes, ¿no? O sea, al final te has ido a Star Wars. Esto ha sido sorpresa, ¿eh? Sí. Porque yo pensaba que te irías... Claro, Star Trek siempre tradicionalmente es como más realista, ¿vale? Que está, como tú has dicho, Star Wars tiene mucha más, digamos, fantasía, Sí, ¿no? Está un poco mezclado. Star Wars tiene mucho más componente de fantasía. Star Trek, a ver, para mí también. O sea, el hecho de la máquina del teletransporte, pues vamos, no sé el principio físico que hay detrás de eso, pero para mí es ciencia Es que ficción blanda. si ya nos ponemos tan finos, es que no vamos a hacer nada. Sí, por eso. Una pregunta que nos ha hecho Jonas Ramírez, que, bueno, en realidad son dos preguntas, te las voy a plantear juntas, ¿vale? Va un poquito a colación de lo anterior. ¿Qué libro te gustaría haber escrito y qué autor te gustaría haber conocido? ¿Qué libro me gustaría haber escrito? A ver, te diría que ninguno, porque o sea, cada libro es una creación y sale de lo más profundo de cada autor. Entonces, decir un libro, un título de otro autor y decir, me gustaría haberlo escrito a mí, no sé, es como meterme en donde no me toca. Entonces, aquí en esta pregunta casi te diría que ninguno. ¿Qué autor me gustaría haber conocido? Bueno, aparte, en el ámbito de la ciencia ficción, pues te diría que Arthur C. Clarke, que es el que más he leído, y a nivel más general y no ciencia ficción, pues uno de los autores que para mí es casi de mis autores de cabecera y de los cuales he leído casi todas las obras que tiene, y que no tiene nada que ver con la ciencia ficción, es Carlos Ruiz Zafón. A lo mejor este estilo casi anacrónico que decías que habías visto, igual es que se me ha pegado algo de él. Bueno, al final, aunque queramos evitarlo, siempre Sí, se nos va impregnando todo lo que vamos leyendo. totalmente. Y yo creo que además, mira, esta discusión siempre la hemos tenido en este programa, ¿no? De el decir, ¿qué es mejor, no leer o leer, ¿no? Yo creo que es complicado, porque si lees mucho, y sobre todo lees mucho de lo que a ti te gusta y de lo que tú acabas escribiendo, es posible de que sin quererlo vayas metiendo pinceladas de lo que vas escribiendo en tus obras, aunque no sea algo consciente, ¿no? Pero por contra también es verdad que si tú no lees nada, a lo mejor te faltan ciertos recursos que podrías conseguir leyendo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, no sé qué opinas en ese sentido.
A ver, yo pienso que es absolutamente preferible leer que no leer. O sea, en cuanto a esta dicotomía que has planteado, ¿no? Lo que si no quieres que se te pegue excesivamente un estilo determinado, pues lo que hay que hacer es leer variado. Y así no se te pega un estilo o en concreto de un género o o de un autor en particular. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo a veces, a ver, yo también leo muchísima ciencia ficción, pero a veces cojo otra cosa que no tiene nada que ver. A veces incluso yo reconozco que me esfuerzo a ello, porque a veces no me apetece. Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo Los Pilares de la Tierra, que no os había leído, y a priori no es un estilo de libro que a mí me guste, pero la verdad es que me está gustando. O sea, son de estas sorpresas que te llevas de decir, no, mira, no pensaba, pero bueno, al final tú oyes opiniones y tal, y tú dices, bueno, pues muy mal no lo debe hacer si está vendiendo tanto y la gente tiene buena crítica y tal. Pues bueno, pues vamos a probar, ¿no? No, está bien, yo lo he leído y hombre, es un libro que se puede recomendar. Es muy para todo tipo de Además, públicos. No, para echar una tarde. sí. Bueno, unas cuantas, porque el libro son unas cuantas páginas. Es un tochete, sí, sí. Así, el problema que tenemos gente como tú y yo es que si el poco tiempo libre que tenemos lo dedicamos a escribir, pues no nos queda ya para leer, es que No, no nos da no, la vida, que no, dicen. no, tal cual, tal cual. Un buen consejo que le darías a un amigo escritor que está empezando. Principalmente constancia y perseverancia. O sea, el hecho de escribir un libro es un proceso de muy largo recorrido. Entonces, mm, una, una especie de cuenta. Bueno, la cuenta tiene un poco de trampa, pero las lunas de Tera en la edición impresa tiene unas 340 páginas. Tardé 4 años en escribirlo. Si haces la media, pues te sale que he escrito una página cada 4 días. Entonces, es eso, es el ejemplo de que un poquito cada día, pues al cabo, al cabo del tiempo consigues lo que es terminar un libro. Entonces, sobre todo es esto, es paciencia, perseverancia y ser crítico contigo mismo, es decir, releer lo que tú has escrito y ser capaz de detectar, pues mira, esto que he escrito es un truño y hay que cambiarlo, hay que reescribirlo otra vez. No, no huir de la autocomplacencia. Y de hecho, como has metido en la ecuación tiempo y páginas, yo recomendaría no meter en la ecuación, esa misma fórmula no meter en beneficios, porque entonces ya te echas a llorar. Sí, me sale 5 euros por cada año. Sí, 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 no. Las cuentas serían. Mete en la ecuación ilusión. El dinero no lo metas porque entonces ya no seguirás escribiendo. La ilusión no tiene precio. Y la contrapartida, un mal consejo para un escritor que te caiga muy mal. Sí. Es complicado dar una respuesta pensando en lógica negativa, así que permíteme que te lo diga primero pensando en lógica positiva. Pienso que es importante ser conscientes de que cuando escribimos un libro, cuando publicamos un libro, estamos ofreciendo un producto y que este producto tiene que tener una calidad bastante más que aceptable. Y la calidad se mide no solo en que la historia enganche al lector, sino también en otro tipo de parámetros como es lo que es la propia corrección lingüística. Esto lo digo porque yo he llegado a ver en algunos foros de escritores, he llegado a ver gente o que pretende hacerse un hueco en el mundo de la literatura y que no le dan ninguna importancia a la corrección lingüística. Entonces yo pienso que están totalmente equivocados. Ahora, dándole la vuelta a tu pregunta, ¿qué consejo le daría a un mal amigo? Pues eso, pues le diría, no, da igual, lo que importa es la historia y de la corrección gramatical y del estilo, pues no te preocupes, da lo mismo, lo que importa es la historia solo. Me ha gustado cómo le has dado la vuelta. Me ha gustado mucho. Bueno, pues nada, en 30 segundos, que ya sería más o menos la penúltima pregunta, en 30 segundos explícanos por qué deberían los oyentes comprar tu novela.
¿Por qué puede ser interesante Las lunas de Tera para el público? A ver, yo pienso que es una novela que puede resultar atractiva para un amplio abanico de lectores, tanto aficionados a la ciencia ficción como a los que no, porque trata de una problemática que tal vez en algún momento futuro eh, pueda llegar a ser necesario abordarlo, y además lo aborda desde una óptica no estrictamente científica, sino que también se centra en las vivencias y en los problemas de convivencia que tiene esta primera comunidad que se establece en un entorno tan aislado, tan alejado de todo, y bueno, en unas condiciones que no son lo óptimas para vivir allí. Pero bueno, tienen dificultades, pero bueno, al final, pues todos juntos, trabajando en equipo, pues tienen que hacer frente a las dificultades y superarlas. Bueno, yo por mi parte, recomendar que os acerquéis a la novela de Carlos. A mí personalmente me ha gustado mucho. Como te decía, ya, yo como soy amante de la ciencia ficción, a mí ya me tenías ganado. Pero es verdad que yo creo que es una novela que vale mucho la pena. Indicar que dejaré en la descripción los links a lo que son las novelas, redes sociales, demás, por si queréis conocer a Carlos y seguirlo en Twitter, por ejemplo. Y aprovecho para dar las gracias a todos los que nos estáis siguiendo en todas las entregas, ¿vale? Que dejáis comentarios, que nos mostráis vuestro apoyo, y esperamos que este proyecto pues siga adelante todo lo que sea posible. Y simplemente los que aún no nos sigáis, pues os recomendamos que sigáis el canal, que os suscribáis, que le deis a like. Y bueno, pues hasta la próxima. Carlos, ha sido un gustazo hablar contigo. Espero que pronto volvamos a vernos por aquí. Bueno, pues, pues muchas gracias a ti por invitarme permitirme compartir tu espacio, y nada, también te deseo mucha suerte en tu novela y en este espacio, que bueno, es una iniciativa muy buena y que ayuda mucho a los demás autores. O sea, muchas gracias también por todo este espacio Gracias a ti.